vamos a comentar de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Con Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros y secretario general hoy día de la Universidad Central. ¿Cómo está, Neftalí? Bien, Julio César, muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, estamos hoy día lamentando el asesinato, ¿no?, de la sargento Rita Olivares, lo que ha consternado a todo el país, ¿no es cierto? Un asesinato vil y cobarde, además, en las circunstancias en que sucedieron los hechos, Neftalí, pero la preocupación de la gente, ¿no?, el escenario que estamos viviendo hoy día. Sí, mire, yo creo que es terrible lo que tú señalas. Yo lamento profundamente y ahí entrego nuevamente mi pesar, mi pésame a la familia y a la institución. Realmente es algo muy doloroso. Como tú señalas, donde se percutaron más de 30 balazos. 30 balazos. Eso es algo que no había ocurrido nunca. Es la primera mártir mujer que recibe, ¿no es cierto?, una cantidad de balazos importante, pero aquí en total, en la escena del crimen, se registraron 30 balazos. Esto es increíble, yo creo que esto tenemos que pararlo, son hechos trágicos, lamentables, pero que, como tú bien dices, tienen que llamarnos a la reflexión. Tiene que llamar a la reflexión de todos los sectores políticos. ¿Por qué, por ejemplo, hace 2 meses atrás no se aprobó un acuerdo amplio en seguridad pública? La ministra Toá llamó a todos los sectores a la moneda a conversar, todos fueron, y de un momento a otro se cayó la mesa que estaba a punto de sacar normas importantes donde se protegía básicamente la integridad y el accionar de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Por lo tanto, yo no es que sea escéptico, pero han pasado 12 días desde el fallecimiento del cabo Salazar, otro mártir de la institución. ¿Y qué ha sucedido con nuestros parlamentarios en 12 días? Ocurrieron las mismas declaraciones por la prensa. No, vamos a legislar rápidamente. Reitero, han pasado 12 días, tiene que haber una nueva mártir, en este caso, ¿no es cierto?, la sargento Rita Olivares, y no conocemos de proyectos de ley aprobados que fortalezcan el accionar de las policías en contra del crimen organizado y la delincuencia. Por lo tanto, yo reitero una vez más, tenemos que dejar el lado mediático de lado, tenemos que ponernos a trabajar. Los parlamentarios tienen la palabra, tienen la responsabilidad ante poner el interés de Chile al de sus intereses partidistas, reitero, aprobando un robusto acuerdo, ojalá nacional, o estas 17 proyectos de ley que está ahí, hay un consenso, ¿no es cierto?, para sacarlos con fast track rápidamente del Parlamento, pero ya no hay tiempo para los diagnósticos, no hay tiempo para las declaraciones rimbombantes. Es hora de legislar y de aprobar las leyes que están pendientes en el Parlamento, Julio César. Bueno, ¿y por qué se demoran tanto estas leyes? Si el tema número uno que le preocupa a la persona es la seguridad ciudadana, si es inminente, ¿no es cierto?, la crudeza o cómo se ha agudizado la violencia, además en contra de Carabineros, ¿por qué se demora tanto? Yo considero que todavía la seguridad pública no es entendida por nuestra clase política como una función de Estado, como una misión país, donde todos tenemos que dejar de lado nuestras trincheras políticas, nuestras ideologías, nuestros pensamientos y remar para el mismo lado, tal como tú señalas. Las cifras delictuales dan cuenta que el país atraviesa un complejísimo momento en materia de criminalidad. Y es por eso que no basta con aprobar, creo yo, 1, 2, 3, 4 proyectos de ley en forma disgregada. Tenemos que aprobar un acuerdo nacional. Y ese sin duda sería el mejor homenaje para la sargento Olivares, o para el cabo Salazar, o para el cabo Naim. Podríamos seguir enumerando los mártires de Carabineros. Pero yo creo que aquí, mientras no tengamos una mirada de Estado, como sí la tenemos, por ejemplo, en relaciones internacionales, Chile se une y le va bien. Por lo tanto, tenemos que unirnos en torno a la seguridad y dejar de lado, reitero, nuestras miradas políticas, nuestros resquemores. Eso hoy día no puede seguir sucediendo. Por lo demás, tal como tú señalas, aquí estamos frente al uso indiscriminado de armas de fuego. O sea, si uno ve las estadísticas, el elemento más usado en la comisión de delitos hoy día, en un 58 o un 60% del total de los casos investigados a la fecha de delitos son con armas de fuego. Lo mismo, ¿no es cierto?, respecto de la letalidad que tienen estas armas de fuego, han aumentado los homicidios. Por lo tanto, por otro lado, si vemos la encuesta nacional de seguridad ciudadana, también hay una alza en la percepción de inseguridad. O sea, la gente tiene miedo, y un chileno o una chilena o quien vive en este país no podemos vivir atemorizados. Es por eso que yo creo que hay que hacer un llamado a la clase política a aprobar este acuerdo en seguridad al cual está llamando el gobierno, y yo creo que aquí tenemos que dejar de lado las visiones partidistas. ¿Y por qué usted cree que esas visiones partidistas van mermando todo lo que se podría avanzar? Yo creo que llega un momento en que la política prima, lamentablemente, la visión pequeña, la visión de trinchera,
Y claro, cuando todo el país está conmovido frente a un asesinato, en este caso, ya sea de un civil, de un particular o de una carabinera, como es la sargento Rita Olivares, como que se reacciona mediáticamente. Pero yo creo que ya no hay tiempo para este tipo de fiesta. Yo creo que aquí se acabó, esto es un circo. La semana pasada vimos una cantidad de declaraciones por el tema narco, de demolición de casas narco, que realmente yo creo que no contribuyen en nada. A mí me gustaría ver a la Fiscalía, al gobierno y a los alcaldes trabajando juntos contra, por ejemplo, el narcotráfico, y no haciendo un espectáculo mediático por la prensa. Vimos al gobierno, por un lado, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, si era bueno o no suspender clases. Yo creo que eso no es importante, ¿no es cierto?, que se ponga el foco en ese tipo de temas. Tenemos que poner el foco, reitero, en trabajar juntos, en forma coordinada, todos para el mismo lado, ¿no es cierto?, municipalidades, gobierno, Ministerio Público, en contra del delito, que el único rival, el único contrincante es el crimen organizado y la delincuencia. Y, perdón, a su juicio, ¿qué es lo más urgente que se requiere legislar? Mira, yo creo que aquí tenemos, por ejemplo, hay una cantidad de proyectos que están bien inspirados hoy día y hay consenso. O sea, yo creo que aquí tú tienes que cobrarme la palabra, Julio César, y a mí más que a mí, a la clase política, porque aquí ya todos han declarado que hay 16 proyectos de seguridad que sí o sí van a ver la luz, ojalá dentro de 20 días. Y eso es lo que han dicho nuestros políticos, nuestros parlamentarios. En primer lugar, que se modifiquen, ¿no es cierto?, los cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico. Se aprobó una ley la semana pasada que es muy buena, sobre todo para incautar el patrimonio de las bandas del narcotráfico, pero falta todavía algunas medidas para entregar al Ministerio Público para perseguir a las bandas del narcotráfico y que, ¿no es cierto?, no eludan su accionar y ojalá dejen de operar. En segundo, hay una ley, un proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan también, ¿no es cierto?, la delincuencia organizada con nuevas técnicas de investigación. Para el Ministerio Público también, para que toda la delincuencia crimen organizado sean detenidos, sean detectados y puedan ser desarticulados. En tercero, hay una ley sobre ciberseguridad. También hoy día estaríamos en condiciones de aprobarla. En cuarto, la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Yo creo que es clave hoy día que nuestras policías hagan buena inteligencia para desbaratar precisamente estas bandas, que pueda haber, ¿no es cierto?, agentes encubiertos, que pueda haber todo un sistema de inteligencia que nos permita avanzar en ese sentido. En quinto lugar, hay un proyecto de ley que creo yo quizás el más importante, que moderniza, ¿no es cierto?, el Código Penal para sancionar algunos delitos y aumento de penas para proteger a carabineros. Ahí tenemos dos leyes o dos proyectos de ley que hoy día se están discutiendo, que son la ley Retamal y la ley Naim, que básicamente lo que hace es aumentar en medio grado o en algún grado cuando hay muerte o lesiones en contra de un carabinero, en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones o en contra de un gendarme. En sexto, no sé en qué lugar vamos, también está la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que es bueno restarle al Ministerio del Interior la facultad de tener bajo su tuición a las policías, que tiene que haber un ministerio 100% enfocado en la lucha contra el delito y el crimen organizado, y para eso se estaría creando un Ministerio de Seguridad Pública, lo cual yo encuentro que es una buena noticia. También hay otros proyectos de ley que refuerzan a Gendarmería para que las bandas, ¿no es cierto?, no puedan seguir operando desde las cárceles, se le entregan mayores medios tecnológicos, se crea el delito general de extorsión, vale decir, hay una serie de 16 proyectos que según hemos escuchado en estos 2 días posteriores a la muerte de la sargento Olivares, van a ser aprobados y yo espero que así sea, Julio César. ¿La ley Retamal es relevante a su juicio? Yo diría que hay que fundir las dos, la ley Naim y la ley Retamal. Yo creo que tienen el mismo espíritu. En el fondo, reitero, es aumentar la intensidad de las penas para quien mata a un carabinero. Ahora, yo no soy partidario de aumentar las penas cuando ya estamos hablando de un homicidio de un carabinero, porque ya están en lo más alto, ¿no es cierto?, que establece nuestra legislación penal, vale decir, desde un presidio mayor. ¿Aló? Sin beneficio se habla. Pero sin beneficios, claro. Pero aquí también tenemos el presidio perpetuo calificado, por lo tanto no hay ningún beneficio antes de los 40 años. Y de ahí para abajo, cuando hay lesiones, sí comparto, yo creo que el uso indiscriminado de armas de fuego, con lo cual se atenta contra la vida de un carabinero, es bueno revisarlo y en este caso aumentar las penas en medio o en un grado, ¿no es cierto?, cuando se produzcan lesiones. Yo creo que son dos proyectos de ley bien intencionados. Yo he revisado mi posición, hasta hace un año atrás no era partidario de aumentar penas en este sentido, consideraba que ya eran muy altas. Yo no adquirí un absoluto, Julio César, al populismo penal, pero creo que a la luz de los hechos y de la enorme cantidad de armas que andan en circulación de estas bandas y de los delincuentes, creo que es una buena señal proteger a nuestras policías, tanto a Carabineros, la PDI y también a Gendarmería, aumentando las penas para quienes, ¿no es cierto?, atenten contra la vida, reitero, o la integridad de estos funcionarios policiales. El uso de la fuerza, yo creo que ese es un tema importante hoy día. ¿No es cierto? Está en el centro, el nudo dramático de la discusión.
el uso de la fuerza, ¿cómo se establece? ¿No es cierto? Uno ve que por lo general los delincuentes ahora andan con armas automáticas. Los carabineros sacaron hace mucho tiempo su UCI que andaban en cada patrulla. No sé por qué es decisión de quién, digamos, pero fue una decisión sacar esa arma. Uno habla con los carabineros y le cuentan que no la usan ya, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cómo se debe enfrentar este tema? Mire, yo creo que aquí hay dos temas que corren por cuerda paralela. Primero, estamos hablando, esto último que tú señalas, hoy día nuestra legislación contempla circunstancias de exenciones de responsabilidad para carabineros y para la PDI cuando utilizan sus armas de fuego. Pero lamentablemente yo creo que ahí se puede mejorar la legislación. Hoy día un juez, ¿no es cierto?, de un tribunal oral en lo penal hace una interpretación que generalmente inhibe al carabinero a utilizar su armamento, pero están vigentes estas exenciones. Yo reitero, hoy día, por ejemplo, cuando un carabinero actúa en defensa propia, tiene la exención de responsabilidad penal, vale decir, no tiene responsabilidad penal cuando actúa en defensa propia, pero eso es muy parecido a la legítima defensa, por lo tanto yo creo que no es muy fuerte. Y lo mismo cuando este carabinero actúa en defensa inmediata de un tercero que está, ¿no es cierto?, auxiliando, también tiene eximente responsabilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de ahí para adelante, cuando está en un enfrentamiento con un delincuente y quiere utilizar su arma, claro, ahí viene una interpretación que también la señala el Código de Justicia Militar, que deja al arbitrio del tribunal demostrar lo que tú me estás preguntando, si hubo un uso racional, si hubo una necesidad racional en usar su arma. Por lo tanto, claro, el carabinero dice, pucha, si no me van a aplicar la eximenta, a lo menos voy a tener un atenuante, pero igual me voy a ir con un problema para la casa, y por eso que en algunas ocasiones puede inhibir su acción. Yo creo que estas dos normas pueden mejorarse y pueden ser instrumentos que vayan en auxilio, reitero, de nuestras policías para que sí utilicen este armamento cuando sea estrictamente necesario, cuando tengan que proteger su vida o estén enfrentados, ¿no es cierto?, a una banda delictual que también tiene un gran poder de fuego, como tú señalas. Y lo otro yo creo que tiene que llevarse al grado máximo, a su ley orgánica constitucional de Carabineros, el tema del uso racional de la fuerza. Yo creo que tiene que estar ahí, no en protocolos. Chile ha avanzado mucho, sobre todo a la luz de una condena que tuvo Chile de la Corte Interamericana, y también esto quedó muy en entredicho durante el estallido social, cuando Carabineros, lamentablemente, ¿no es cierto?, algunos de sus funcionarios se apartaron de la doctrina y utilizaron mal, muy poco racional, ¿no es cierto?, muy poco racionalmente el uso de la fuerza, y yo creo que eso tiene que estar estampado en una ley, reitero, en su ley orgánica. Ahí tiene que estar en su ley de máxima importancia cómo se utiliza en forma prudente, pero también con mucha firmeza su armamento, ¿no es cierto?, cuando sea necesario hacerlo. Claro, porque en algún momento en la conversación de la proporcionalidad de la fuerza va a tener que conversarse maduramente y seriamente a partir de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, cómo se blinda Carabineros. Por supuesto. Porque esto de que tengan que estar en igualdad, que se conversó mucho rato, vaya en lo ridículo. O sea, es poco más que esperar que llegue otro delincuente. No cuadra por ningún lado, ¿no? No cuadra por ningún lado. Lo del armamento, entonces hay que buscar de cierta forma y a través de la legislación, ¿no es cierto?, proteger a Carabineros en el sentido de que va siguiendo un delincuente, digamos. No, totalmente. Por eso es que partimos señalando primero que yo soy partidario de un aumento de pena, ¿no es cierto?, para quienes atenten contra la vida o contra la integridad de un carabinero. En segundo término, yo creo que hay que revisarlas y hacer efectivas el eximente de responsabilidad, de que el carabinero no sea responsable en determinadas circunstancias cuando utiliza su arma de fuego. De lo contrario, se ve inhibido, ¿no es cierto?, no utiliza su arma. ¿Por qué? Porque los atentados en contra de Carabineros violentan, Julio César, la conciencia de nuestra sociedad, y por lo mismo deben ser sancionados por las implicancias que generan estos ataques, por cierto, en el ejercicio de su trabajo. Asimismo, yo creo que constituye un atentado en contra de un funcionario público, quien está, ¿no es cierto?, obligado ni está facultado por ley, por la Constitución, a utilizar su arma. Por lo tanto, es un contrasentido lo que estamos viviendo. Y aparte, porque también yo creo que no contribuye a la paz social lo que está sucediendo en el país. Tenemos que avanzar, tenemos que aprobar estas leyes, y yo reitero, hoy día el Parlamento, la clase política, tiene la palabra, Julio César. Pero el retiro de esa UCI, por ejemplo, fue hace mucho tiempo, fue en Bachelet 1, creo, ¿no? No te escuché la pregunta. El retiro de esa arma automática fue hace mucho tiempo, fue en Bachelet 1, creo. Sí, creo que sí. ¿Y por qué en ese momento era este
el pensamiento? ¿Qué es lo que había atrás de todo esto? ¿Estaba creciendo la delincuencia? ¿No es cierto? Bueno, de hecho, después gana Piñera se le acabó la fiesta. Yo creo que también hay una corriente en el mundo que apunta a que las policías, tanto uniformadas como civiles, tengan un tipo de armamento, ¿no es cierto?, que en una delincuencia ordenada, si se le pudiese llamar de alguna forma, no desbandada como la que lamentablemente estamos viviendo en Chile, debiese utilizarse. Por ejemplo, en Europa se utilizan armas no letales. Eso yo diría que aquí no tiene ningún asidero. Quizás en ese minuto hubo una corriente, reitero, que veía con muy buenos ojos tener armas invalidantes, desde lo que son, ¿no es cierto?, aquellas de tipo eléctrico o con perdigones, pero no armas letales que, como se llama, den muerte a un sujeto. Esa corriente se superó. Yo creo que los hechos también en Chile dan cuenta de un delito y un crimen organizado demasiado desbandado, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es contrarrestar el poder de fuego que tienen estas organizaciones criminales, y para eso tenemos que darle la facultad, pero también aparte de la facultad, porque la tienen, darle la tranquilidad que en el evento que utilicen este tipo de armamento no se van a ver expuestos a sanciones, tanto institucionales, con una baja, ¿no es cierto?, que generalmente ocurre, o provenientes del Poder Judicial a través de una sentencia condenatoria para un carabinero. Entonces yo creo que por eso que es tan importante que esta agenda que hoy día se supone que hay consenso en el Parlamento se apruebe de una vez y no tengan que pasar 12 días más para que muera otro carabinero, como es el caso del Cabo Salazar. Bueno, la verdad es que hay varias situaciones que hay que conversar maduramente, ¿no? Hay mucho prejuicio en un sector del país con el armamento. Yo siempre digo aquí que por suerte me ha tocado viajar por mi trabajo a muchos países y uno ve incluso militares armados en muchos lugares que son públicos y no existe este drama que existe acá en Chile. Hay un prejuicio muy grande, ¿no? Pero uno se sube al metro en otros países, en Europa, hay militares con armamento, en lugares críticos, en lugares muy turísticos también. Sin ir más lejos, en Argentina, uno va a un banco y hay también un militar o un policía con un arma importante, digamos. Entonces, hay en Brasil ni hablar. Entonces, creo que también tenemos nosotros que sacarnos muchos prejuicios que hay en la política. Sí, totalmente. Para poder legislar sobre la realidad, ¿no? Sobre lo que está viviendo Chile. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que en otros países vemos, y lo que tú lo que tú señalas es presencia disuasiva en el fondo, que no es que necesariamente utilicen ese armamento, pero están ahí, y por cierto que intimidan a cualquier persona que quiera perpetrar un delito. Yo creo que este es un tema de señales, y por eso que también hoy día hemos escuchado que al parecer también los alcaldes se van a sumar, ¿no es cierto?, a estos proyectos de ley. Se le van a entregar mayores facultades a los policías municipales, al policía comunitario, y también el mismo presidente ha dicho que va a salir, ¿no es cierto?, junto con la institución a hacer rondas, a hacer despliegues policiales. Yo creo que todo este tipo de señales apuntan en la dirección correcta. Yo creo que esto no da para más, tenemos que cambiar, tenemos que implementar un nuevo sistema, tenemos que ponernos firmes, y en ese caso yo reitero, la coordinación interinstitucional es muy importante, el gobierno, los municipios, la fiscalía, los tribunales, todos tenemos que remar para el mismo lado, y es importante dar las señales que tú señalas, Julio César. Justo aquí me escribe de Francia, me dice, en Francia hacemos patrullaje con fusiles de guerra, hasta cuidan la entrada y salida de colegios. Acá me escribe otra persona de Francia. En Francia tú puedes ver patrullaje en el metro, en los malls, en los lugares turísticos. A eso me refería, precisamente a eso, ¿no? Claro. Creo que acá estamos con un problema que la historia, ¿no? La historia nos golpea en el rostro y tenemos que ser capaces también de ir sacudiéndonos de los prejuicios, sí, claro, porque tenemos que enfocar esto de otra manera. Le enviamos un abrazo gigante, muchas gracias, Néstor. No, a ti, Julio César, un agrado como siempre, un abrazo. Chao, que esté muy bien. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato.